Bien, buenos días. Me toca desarrollar una ponencia y voy a empezar casi por el final para después entender mejor los inicios. En cualquier caso, de entrada, yo quería plantearles que mi mirada no es una mirada de un experto sobre las disciplinas científicas más estrechamente relacionadas sobre la integración puerto-ciudad, sino que es la mirada de un observador atento e implicado en las cosas que pasan a su alrededor, que pasan en la ciudad o que van a pasar. Y desde esta perspectiva de observador, no puedo por menos que reconocerme como un observador asombrado. Y asombrado no solo por las sorpresas del Palmeral, sino por la importantísima transformación que en los últimos tiempos ha vivido el puerto de Málaga. Una transformación física, una transformación de uso y actividades y una transformación de su tejido productivo. Normalmente, desde hace muchos años, yo diría que casi toda la historia, las grandes inversiones públicas o las inversiones públicas se producen mayoritariamente en las ciudades donde se asienta el poder político. En nuestro caso, en el caso de España, pues el ejemplo paradigmático sería Madrid y en las capitales de las comunidades autónomas de la administración autonómica. Málaga se ha quejado con razón de ser la eterna olvidada de esas inversiones públicas. Además, como tiene unas ciertas ínfulas de capitalidad, pues se ha sentido todavía en una situación más postergada. Y eso ha generado un discurso victimista y unos planteamientos de agravio comparativo permanentes. Eso ha sido a lo largo de mucho tiempo. Sin embargo, en los últimos años, por un cúmulo de circunstancias muy favorables y afortunadas, sobre Málaga ha caído una lluvia como maná de inversiones millonarias, sobre todo en materia de transporte público. Es impresionante. La Málaga de hace 10 años a la Málaga de hoy no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Resulta que en materia de transporte ferroviario tenemos una línea AVE que enlaza con AVE, el tren de alta velocidad, que enlaza con Madrid en 2 horas y media. Un recorrido de 550 kilómetros en 2 horas y media, al punto de que ha sustituido prácticamente el desplazamiento en avión por el tren. Con Madrid, con Barcelona, con Córdoba. Está en construcción, supongo que ahora estará paralizado por todas las dificultades económicas que estamos viviendo. Está en construcción una línea de alta velocidad andaluza que comunicaría Sevilla con Málaga, está bastante avanzada y que nos situaría de Sevilla o a Sevilla de Málaga en 1 hora de recorrido. A su vez, por si eso fuera poco, está en construcción 2 líneas de las 3 proyectadas de 1 metro, que está costando una auténtica fortuna por aquello de que se ha decidido que vaya en su mayoría subterráneo, en el subsuelo, con un subsuelo que es, desde el punto de vista geológico, terrible para la construcción de 1 metro subterráneo. Bien, ese es en el tema ferroviario, pero en el tema del transporte viario resulta que estamos situados en el trazado del arco mediterráneo diseñado por la Unión Europea y conectados por autovías al este y al oeste. Podemos ir a Algeciras, de Algeciras a Cádiz por autovía, podemos ir a Granada, podemos ir a Córdoba, podemos ir con Madrid. Es decir, que tenemos una conexión en este momento francamente buena en materia de transporte viario. Y se acaba de inaugurar hace meses una nueva autopista, en esta ocasión de peaje, que circunvala Málaga por el norte del aeropuerto, con lo cual tampoco los tráficos que pasaban actualmente por la ciudad se han desplazado de forma mayoritaria. Bueno, pues seguimos. Tenemos una nueva terminal en el aeropuerto, igualmente recién construida, que tiene capacidad para un tránsito de 20 millones de pasajeros año, en unión de las ya construidas. Y se está terminando, y probablemente en unos meses, una segunda pista del aeropuerto. Bueno, pues todo eso ha ocurrido en muy poco tiempo. Y además resulta que tenemos el puerto con las inversiones que se han realizado en el puerto. La verdad, por tanto, es que cualquiera que aunque no sea un experto en la materia, pero se vea lo que ocurre a su alrededor, no tiene menos que sentirse que asombrado. Para ver el tema del puerto, a mí me parecía que era bueno, clarificador, tener unas imágenes que yo supongo
He querido traer unas imágenes de un vuelo aéreo que encargó el OMAO. Este vuelo es de diciembre de 2011 y que está muy bien porque refleja he seleccionado de estas fotografías de este vuelo una serie de fotografías porque primero esta, por ejemplo, pone en relación lo que es la ciudad histórica. No sé si ahí el cursor se ve cuando yo lo muevo. Sí. Esta es la Plaza de la Merced, que es... Sí, ¿cómo le doy? ¿A este? Vale, perfecto, sí. Vale, gracias. Bueno, en esta fotografía se aprecia la Plaza de la Merced, que es donde estoy con el cursor señalando, el edificio de la aduana, lo que fue la aduana del puerto cuando el mar llegaba hasta este borde. Por eso este edificio tiene esta forma tan extraña, ¿no? Y se ve el puerto ya, empieza a adivinarse el puerto. Con esta otra también quiero poner de relieve lo que es la ciudad histórica en su relación con el puerto. Esta es la catedral. De nuevo tenemos el edificio de la aduana que está siendo objeto de una obra de renovación importantísima y se va a convertir en museo en muy pocos meses. Este es el Parque de Málaga, se llama así, Parque de Málaga. Es la primera actuación que se hace a finales del siglo XIX, aprovechando la favorable coyuntura de que el presidente de gobierno era malagueño y la ciudad de Málaga le pide poder ocupar estos terrenos que antes eran el puerto para hacer este hermosísimo parque, conectándolo a su vez con esta alameda, la alameda principal, que es anterior en el tiempo. En cualquier caso, esta fotografía muestra efectivamente eso, la relación de la ciudad histórica con el puerto. Aquí está el eje de lo que es Calle Larios, Plaza de la Marina, que después nos referiremos a ello, y desembarca nuevamente en el puerto. Y esta vía lateral, que está en ese sentido, que es paralela al vial principal del parque, es lo que se llama Paseo de los Curas, y que después nos referiremos a ello. Esta es otra vista un poco más hacia el sur, tomada un poco más hacia el sur, donde vemos la Alcazaba, el Teatro Romano, el origen de la ciudad, por lo tanto, es el puro centro. Aquí se aprecia también la playa de la Malagueta, lo que es el litoral este de la ciudad, el barrio de la Malagueta, el Muelle 1, el Muelle 2 y la esquina del Muelle 1 y Muelle 2. Bien, prácticamente es lo mismo, pero para verlo con una visión un poco más amplia. Plaza de la Marina y Calle Larios. No, Calle Larios, no. Bien, esta fotografía ya corresponde directamente al puerto. Ya no es tanto el entorno como el puerto en sí mismo. Este es el Muelle 1, que ha sido objeto de una importante transformación, en la medida que lo que antes era usos portuarios, ahora mismo es un salón, un paseo comercial. Aquí hay cafeterías, bares, creo que lo conocéis, con un diseño muy cuidado. Esto se ha realizado mediante una concesión administrativa que la autoridad portuaria licitó y se ha adjudicado a una empresa que se llama Iniciativas Marinas de la Farola, que tiene una concesión por un periodo de 35 años para la explotación de estos locales que nacen debajo de esta plataforma, que a su vez se convierte en paseo, que está en la rasante de la antigua calle o de la calle Paseo de la Farola, que está situada aquí. Esta es la farola, que es un elemento icónico de la ciudad, es un faro, probablemente el único faro con nombre de mujer, la farola. Aquí se ha realizado una inversión de unos 80 millones de euros, entre lo que ha sido la obra de construcción propiamente dicha, infraestructura, etcétera, etcétera, más las de adecuación de los locales que están situados en este lugar.
Está recién inaugurado, 3 meses o 4 meses tiene este lugar. Bien, esta es una nueva fotografía en la que aquí aparece un puerto deportivo que después indicaré que desaparece, un pequeño puerto deportivo, y la esquina, la famosa esquina, la confluencia de Muelle 2 con Muelle 1. Bien, esto es igual. Bien. Esto desde otra perspectiva nos permite contemplar, visto desde el norte en dirección sur, nos permite contemplar la esquina, el Muelle 2, el Muelle 1, perdón, el Muelle 2, la esquina, el Muelle 1, y después lo que es la plataforma del Morro, que es fundamentalmente donde se asienta el turismo de cruceros. Bien. Esta es mayor, esta tiene mayor ámbito de visión, nos permite contemplar, yo creo que es una fotografía hermosísima, todo lo que es el litoral este de la ciudad, el Muelle 1, su esquina, el Muelle 2, el Muelle 3, que está dedicado prácticamente a usos portuarios. Nosotros estamos situados aquí, digamos, en este lugar, en este momento. Con eso damos entrada a lo que significa esta operación, extraordinaria operación que ha sido lo de la construcción del Palmeral de las Sorpresas, y podemos entender perfectamente cómo supone una extensión, una prolongación de lo que era el Parque de Málaga, el Parque Histórico de Málaga, llega con la incorporación de este nuevo elemento. Se trata de un extraordinario equipamiento público que ha sido financiado en esta ocasión por la Junta de Andalucía, tiene una financiación, creo recordar que eran de 30 a 35 millones de euros, bajo un proyecto del estudio de arquitectura, de arquitectos, Junquera Arquitectos, que ganó a través de un concurso, fue seleccionado para la ejecución de este proyecto. Lo habéis paseado, pero bueno, es un espacio de juegos, un espacio jardinados, un espacio que tiene una estación marítima para cruceros de tamaño pequeño y bajo, o bajo y medio, 2 edificios de usos culturales y unas cafeterías o unos bares accesorios. Desde otra perspectiva, la Plaza de Toros y el eje que estamos diciendo del parque, y el Paseo de los Curas, que es la vía que se sitúa justamente paralelo a lo que es la valla o del recinto portuario. Esta es otra perspectiva. Y esta es otra más. Igualmente desde aquí pues podemos ver lo que es la ciudad histórica, la catedral en este punto, la alameda principal, que es la continuación de este eje, de lo que es el parque, la forma extraña que decíamos de este edificio, será Museo de Málaga y era conocido por la aduana, porque era la aduana del puerto en la época en que el agua del mar cubría toda esta zona. Y nos encontramos con el Muelle 3, y aquí aparece ya el Muelle 4. Bien, esta es una parte que quiero también señalar. Esta zona es lo que yo conozco, al menos llamamos como Ensanche Heredia. Este es el Muelle Heredia, es una calle que recibe Avenida Manuel Heredia, y está delimitada, por tanto, por la alameda principal, que como digo es continuación del parque, por el río Guadalmedina, que va por aquí, y por Avenida Muelle Heredia. Y a su vez está en contacto directo con el Muelle 4. Bien, yo creo que esta es una fotografía espléndida porque permite situar muy bien este tema, y yo creo que es uno de los temas que hay que abordar, que la ciudad tiene que abordar en otro momento. Bueno, yo creo que esta es la primera fotografía ya. Bueno, no. Esta fotografía ahí, bueno, muestra la plataforma del Morro. Esta es otra obra que ha tenido lugar recientemente. Este es el nuevo dique de Levante. En el nuevo dique de Levante se ha construido 2 atracaderos para cruceros, una estación marítima, un puerto deportivo y unos espacios necesarios de aparcamiento, de infraestructura ligado, digamos, a este conjunto de actividades. Hay una fotografía muy hermosa, no sé si es esta, a mí me parece una fotografía muy hermosa,
porque permite, digamos, esa visión de la ciudad junto con esta enorme infraestructura que se ha construido en este lugar. Y falta por terminar, creo que ya está aprobado el proyecto, y no sé si contratado ya, la continuación, el alargamiento de este atracadero para permitir que puedan amarrar buques enormes. Esta instalación deportiva náutica que existe actualmente y que la regenta el Club Mediterráneo, el Real Club Mediterráneo, donde estuvimos ayer, va a pasar a este lugar, a este nuevo puerto deportivo que se ha creado, con lo cual toda esta parte, hasta la farola que estaría situada aquí, pues tendrá ese uso básicamente crucero. Bien, pues ya esto cierro aquí y ya seguimos con esto. Bien, decir que en esta última actuación que decíamos, la plataforma del Morro, con los atraques reservados para turismo de cruceros, ha significado una inversión de unos 120 millones de euros aproximadamente. Bien, pues, ¿qué valoración cabe hacer de esto, no? ¿Qué valoración cabe hacer de esto? Hombre, de entrada, la creación de puestos de trabajo que se ha producido ha sido muy importante. Esa inversión millonaria ha llevado consigo ese valor añadido, ¿no? Pero, por otra parte, ha permitido que accedan a Málaga por la plataforma del Morro, por esa nueva vía de entrada de turismo de cruceristas, 650.000 cruceristas del año 2011, en una cifra que se va incrementando año a año. Bien, es verdad que probablemente este aumento tiene que ver con el hecho del incremento del turismo de cruceros, que es una realidad que ocurre en todos lados, pero también es verdad que Málaga se ha preparado para ofrecer una imagen atractiva como ciudad. Desde hace años se está trabajando en el centro histórico, se está produciendo una renovación, una rehabilitación muy importante del centro histórico y por tanto, cada vez tiene una mayor capacidad de atracción. Realmente, pues el Museo Thyssen, el Museo Picasso, este nuevo museo que está a punto de ser inaugurado y que se dice que puede ser como una especie de sucursal del Picasso, del Museo del Prado de Madrid, en el periodo electoral, las últimas elecciones, pues las ofertas que había en ese sentido. Málaga tiene una gran capacidad, un gran atractivo que está posibilitando, desde nuestro punto de vista, o desde mi punto de vista, que se produzca ese incremento de tráfico de pasajeros. Pero a su vez, también ya es no solamente puerto de escala, sino que creo que en alguna compañía ya opera como puerto base. Aquí viene la gente a tomar el barco y hacer el recorrido. Desde ese punto de vista, bien, un éxito. ¿Y qué decir del Palmeral o qué decir del Muelle 1? La ciudad literalmente ha tomado el Palmeral y el Muelle 1. El éxito está ahí, en su propio reconocimiento, su propia integración como una parte más de la ciudad, una parte separada con una barrera, pero que la ciudad lo ha incorporado. De modo que yo creo que en estos momentos pues también hay que hacer otra valoración. La valoración es que ya no puede seguir manteniéndose, ya no hay excusa para seguir manteniendo ese discurso victimista que durante tanto tiempo ha vivido la ciudad y ese agravio comparativo siempre, fundamentalmente con Sevilla y con Madrid, ¿no? La ciudad este tipo de obras, toda esta infraestructura, lo que ha ocurrido en el puerto, ha permitido situarla en un escenario europeo. Yo creo que hay que dejar ya de quejarse y hay que afrontar el futuro con optimismo, sabiendo que está en una posición privilegiada. Eso yo creo que es una obviedad. Bien, para llegar aquí, para llegar a este resumen que he hecho de esa realidad, para llegar aquí, pues han ocurrido muchas cosas. Y eso enlaza con lo que era, digamos, el tema de mi ponencia, que eran los antecedentes de planeamiento. La primera decisión urbanística que toma la ciudad sobre el recinto portuario es del año 1983, cuando se aprueba el Plan General de Ordenación Urbana de esa fecha, que establece una primera ordenación sobre el ámbito del puerto. En el Plan General de Ordenación Urbana anterior, que data de 1971, el puerto era una mancha en blanco. Es
Es decir, un espacio sin ordenar, sin ninguna ordenación. El plan, la ciudad, nada decía acerca del puerto. La primera, por tanto, es el año 1983. Si lo vemos desde hoy, muchos años ya después de aquello, podemos pensar que esas decisiones, las propuestas, las recomendaciones que hace el plan, pues son unas recomendaciones tímidas y que participan más de la idea de recomendación que de una norma jurídica imperativa. Pero las cosas tienen que ser vistas en su contexto temporal, en aquellas fechas, recién estrenada la democracia, pues resulta que había quien cuestionaba todavía que el plan general, como instrumento de planeamiento, tuviese capacidad para ordenar una infraestructura estatal de este calado, que además estaba regida por un cuerpo de funcionarios con un enorme poder. Se cuestionaba. Bueno, la verdad es que la legislación del suelo entonces vigente, que era una legislación franquista, pero entiendo que muy progresista, cuando definía el ámbito territorial al que debe enfrentarse un plan general, decía literalmente que se extiende al término municipal completo. Y evidentemente el puerto forma parte del término municipal de Málaga, por tanto lo completa. De modo que el plan general aborda este tema y aborda la inclusión en su ámbito del puerto y dicta una serie de normas que deben ser objeto de desarrollo a través de un plan especial. A pesar de esa generalidad con la que se expresa el plan general, lo cierto es que sienta las bases de lo que después va a concretar el plan especial. Y en este sentido, el plan general aporta ya una serie de elementos. Primero, permeabilidad visual. Reclama al plan especial que contempla las medidas necesarias para garantizar una permeabilidad visual entre la ciudad y el puerto. En segundo lugar, aborda el tema de la accesibilidad y solicita y requiere que haya una comunicación entre la ciudad y el puerto. Estamos hablando de un recinto cerrado físicamente, con un control aduanero y solamente con un tráfico de transporte de mercancías o pasajeros, es decir, la ciudad no entraba al puerto. Esto es lo que plantea. Plantea igualmente una relocalización de los usos. Y en ese sentido dice que los usos de tipo industrial o más contaminantes se dispongan hacia el sur, es decir, hacia el mar y por tanto más lejos de la ciudad, y hacia poniente. Y que los usos de carácter, digamos, más urbanos, más blandos, el tráfico de pasajeros y de temas deportivos se sitúen más próximos a la ciudad, por tanto al norte y hacia Levante. Establece unas recomendaciones en materia de, digamos, de ornato o protección de las edificaciones portuarias y unas condiciones de edificabilidad o remite al plan especial el establecimiento de unas condiciones de edificabilidad que tengan en cuenta especialmente la fachada marítima. Ahí se queda, digamos, el plan general, no entra en más detalle. Bien, es verdad que en la memoria del documento hay un amplísimo análisis de la historia de la ciudad y del puerto, etcétera, etcétera, de su actividad económica, pero, digamos, a efectos de determinaciones, el plan general llega a ese punto. Bien, pues remite, como digo, a un plan especial que se empieza a desarrollar a finales de los años 80. En ese momento, cuando se empieza la redacción, existía lo que afortunadamente hoy ya parece no existir, que es una falta de sintonía entre las dos administraciones públicas implicadas. La, digamos, autoridad portuaria de un lado y el ayuntamiento por otra parte. Y esa falta de sintonía se manifiesta en algo tan, digamos, tan singular como en el hecho de que ambas administraciones se encargan a equipos técnicos distintos que formulen ese plan especial. De tal manera que no recuerdo a Alfonso Peralta, que está aquí,
y Antonio Costa es uno de los equipos que empiezan a formular el plan especial, no sé si por encargo, en tu caso, del Ayuntamiento o de la Autoridad Portuaria, y el equipo de José Seguí pues lo hace, a su vez, por encargo de la otra administración. Estos equipos empiezan su trabajo y de forma separada formulan un avance, el establecimiento de las líneas maestras de lo que va a ser después la ordenación. Presentado ese avance, por razones que yo ya no desconozco, ese avance se decide que sea el equipo formado por Alfonso Peralta y Antonio Costa el que continúe en solitario con la redacción del plan especial. Bien, y de ahí hasta su aprobación definitiva, que se produce en el año 1998. El avance elaborado por el equipo de Alfonso Peralta y de Antonio Costa es un documento que se parece mucho al plan especial aprobado definitivamente en este momento. Estamos hablando del avance. Yo no tengo ese documento, no tengo el documento de avance, pero sí tengo... Anda, ¿qué he hecho? Aquí voy. Perdón. Sí. Soy torpe, pero... Bien. No tengo el documento de avance elaborado por este equipo, pero sí tengo el del plan especial aprobado definitivamente. Realmente las coincidencias... Hombre, hay muchísimos detalles que no son iguales, pero hay un elemento básico que es común en ambos documentos. Bien, este es un plano de ordenación general actual, simplemente para situar lo que sería la plataforma del Morro, el muelle, etcétera, etcétera. Este documento es simplemente... Salgo de aquí, ¿no? Sí. Bien. No sé si esta es zonificación portuaria y que lo que está señalando con color más rosa o más intenso son los usos portuarios frente a los usos, digamos, más urbanos o ciudadanos. Por ejemplo, el muelle 1 aparece con este color apagado, la esquina, el palmeral, la franja esta del muelle 4, que serían los usos urbanos. Aquí, en este plano, lo que se señala con mayor intensidad son los usos portuarios. Bien, aquí están los dos, los usos, digamos, no sé si se llega a ver en la grafía, no se llega a ver, pero bueno. Bien. Este plano, que se llama delimitación de sectores, realmente contiene una cierta zonificación, y sobre esta zonificación quiero poner en relación el avance al que me refiero. Ya entonces ese avance contemplaba el muelle 1 para uso comercial. En la esquina planteaba una edificación liviana de uso terciario. Planteaba igualmente un palmeral, planteaba lo que hoy día es el palmeral, lo planteaba como una extensión del parque, como un gran parque. Contemplaba igualmente aquí en esta zona que es Muelle Heredia, el que decíamos antes, el Muelle 4 y Avenida Muelle Heredia, y lo que es el ensanche Heredia, contemplaba un retranqueo hacia el sur de la avenida y la construcción de 4 edificios de oficinas y 4 edificios de oficinas, 4 o 5 edificios de oficinas. Y planteaba igualmente aquí pues un puerto que participaba del carácter de puerto pesquero y puerto deportivo. Desde la aprobación de ese avance hasta la aprobación definitiva del plan especial, que se produce en 1998, tiene lugar un cambio muy importante. Y el cambio muy importante es que en este punto, que es un sitio muy sensible, plantea la construcción de un edificio de carácter singular con 15 plantas de altura y con un potente aprovechamiento o edificabilidad. Y algo propio ocurre aquí, justamente en el centro de lo que hoy sería el Palmeral de la Sorpresa. Aquí estaba previsto pues una especie de, digamos, de mare magnum, en el primer sentido de la palabra, en el primer usos, digamos, comerciales, de cines, bien.
Esto se produce, como digo, en la aprobación definitiva. Es algo que asume la autoridad portuaria y que asume el ayuntamiento, porque en ese momento no parece haber otra alternativa que no sea la de rentabilizar la operación a través de un incremento de aprovechamiento con una eficacia potente como es la que tiene esto. Paralelamente se crea, o a la vista de esto, pues hay realmente un movimiento ciudadano que se opone, que tiene una amplia repercusión en la prensa y se opone frontalmente a estas dos actuaciones, porque el resto de la actuación no es discutida, pero este punto, que es una esquina, un mirador, es un edificio de 15 plantas, no se entiende, de la misma manera que no se entiende que aquí se pueda llevar a construir hasta un edificio de 6 plantas para los usos que acabo de mencionar. Y esto es un debate que está en la ciudad, donde interviene mucha gente, donde bueno, pues crea sus fricciones y finalmente el tema se resuelve. Se resuelve en el sentido de que, bien, no sé en qué momento, pero hay por la autoridad portuaria licita el proyecto de lo que hoy es el Palmeral. Y al mismo tiempo llega un pacto, un convenio de colaboración con la Junta de Andalucía, con la Administración Autonómica, según el cual la Administración Autonómica va a asumir la financiación de esta operación. Y efectivamente ha realizado pues, esa inversión que decíamos antes en torno a 30-33 millones de euros. Bien, pues en la medida en que ya la rentabilidad de la operación está garantizada con la sola explotación de lo que sería, digo para la autoridad portuaria, la concesión administrativa que se concede en el Muelle 1, ya no es necesario ni este edificio central ni esta torre en este lugar, ¿no? Bien, esto ha sido la pieza clave, y es lo que hoy conocemos. Esta es la ordenación del plan vigente del año 2010, el texto refundido, donde está recogiendo ya lo que existe. Es más, este plan especial es objeto de dos modificaciones de elementos para adecuarlo a estos cambios que estamos diciendo y el documento definitivo ya lo reconoce de esta manera. En el plan especial contempla igualmente, aparte de esta singularidad, contempla una accesibilidad al Muelle 1 a través de la Plaza de la Marina, que es un tema que está pendiente de desarrollar. Contempla lo que es la plataforma del Morro ya en su conformación actual. Esta zona básicamente de contenedores de actividad portuaria estrictamente incorpora un elemento nuevo porque en este lugar que estoy señalando está prevista la construcción de un auditorium que ya está muy avanzado, digamos, está avanzado como que el proyecto ha sido adjudicado, se adjudicó un concurso y hay un proyecto redactado, y hay un consorcio constituido para la construcción del auditorio, pero claro, el auditorio tiene un coste brutal que es inasumible por completo. Esta es una zona deportiva náutica que se ha adjudicado, a través de un procedimiento de concurso se ha adjudicado igualmente, está parada, y esta es una zona de puerto pesquero que se plantea aquí, en la continuación del río Guadalmedina. En este lugar, el plan especial vigente, al igual que el avance al que me refería, pues contempla igualmente en 4 edificios, no sé si lo tengo, no lo tengo yo aquí. No sé si aquí puede aparecer. No aparece, no lo tengo allí. Pues decía que contempla... Aquí se contemplan 4 edificios de uso terciario, de uso de oficinas, en esta zona donde se produce un retranqueo de la valla del puerto, que se disponen de manera que no obstaculicen la permeabilidad visual de estas calles que se prolongan verticales hacia altas. Y aquí habría un edificio de uso institucional que está contemplado. Esto, al igual que el Muelle 1, ha sido objeto de un procedimiento de licitación por parte de la autoridad portuaria, pero ha sido declarado desierto porque no ha concurrido nadie a este concurso. Bien.
Bueno, pues... vale, gracias. Bueno, pues llegado a esta situación, a mí solo me queda pensar en a partir de ahora qué. Porque, desde luego, no es tiempo de hacer obra, pero sí es tiempo de pensar. Y yo creo que hay cosas que tenemos que aprovechar esta oportunidad para reflexionar sobre temas del puerto. Yo creo que además hay que pensar desde un planteamiento de excelencia. Es decir, los excelentes resultados de la actuación e intervenciones que se han producido en el puerto obligan a que cualquier actuación que se haga se rija por ese mismo parámetro o exigencia de excelencia. Yo creo que esto es algo ya que no podemos ignorar de ninguna manera. No cabe ahora, después de lo que se ha hecho, hacer una mediocridad, de ninguna manera. Yo creo que hay cosas pendientes. Y esas cosas pendientes me parece que en el libro que presentamos el otro día de Pepe José Blasco, María José Andrade y el OMAU, Pedro Marín, sobre buenas prácticas portuarias, ya se ponía de manifiesto pues, un tema pendiente. Y el tema pendiente es que, por ejemplo, el Palmeral de las Sorpresas está aislado. El Palmeral de las Sorpresas solamente tiene un acceso desde este punto y el otro se produce aquí. Es decir, hay casi 800 metros donde hay una valla que separa y que no permite la relación natural entre lo que es el Palmeral y lo que es el Parque de Málaga. Eso hay que resolverlo. Es verdad que es una actuación problemática porque el Paseo de los Curas, que es esta calle paralela a la valla actual, pues forma parte del eje litoral de la ciudad. Todos los tráficos de Poniente y todos los tráficos de Levante atraviesan el centro histórico por Muelle Heredia, Plaza de la Marina y Paseo de los Curas. La resolución no es fácil, pero habrá que pensar y encontrar cuál es la medida adecuada, porque no tiene sentido que sean como que no exista esa inmediata relación entre lo que es el parque del 18 con esta actuación de ahora. En cualquier caso, lo que bueno, y eso hay que ponerlo en relación con otros muchos más temas, como por ejemplo lo que decíamos antes, la construcción de un metro, las posibilidades. Habrá que estudiar el tema con serenidad. Yo no me decanto por ningún tipo de medida. Lo que sí estoy seguro, completamente seguro, y soy muy radical en este tema, es que no es solución de ninguna manera construir un tercer carril en el Paseo de los Curas. En la actuación de la intervención del puerto, resulta que el puerto se ha retranqueado ligeramente respecto de una valla anterior y ha aparecido pues, una franja de 2,70 metros, 2,50 metros en todo lo largo de esta fachada. Bueno, pues el ayuntamiento tiene previsto, y creo que casi se va a ejecutar ya, una ampliación de un tercer carril en este sentido, en dirección a Levante, añadiendo a los dos actuales uno más, que no conduce a ningún lado porque la calle Cánovas del Castillo no admite más que 2 carriles de circulación. Y hay una inversión prevista de cerca de 600.000 euros para hacer un tercer carril aquí. Yo creo que eso no es integración de ninguna manera. Es decir, cuando además resulta que la ciudad... me ha regañado Pedro, pero voy a poner una fotografía. ¿Dónde le doy para que amplíe? Aquí. Perdón, ya está. Ya me voy. No, pero es que quiero ver. No, sí, antes. Bien. La ciudad construida, se queda en la acera norte de lo que es el parque. Desde esta acera norte hasta el puerto hay 11 carriles de tráfico, y el ayuntamiento quiere, a este Paseo de los Curas, quiere añadirle un tercer carril. A mí me parece que eso es disparatado y como tal lo tengo que decir. Hace no más de un mes se manifestaban un amplio grupo de ciudadanos ciclistas
reclamando un carril litoral, un carril bici litoral que pudiera ir desde el extremo de Levante al extremo poniente por una superficie completamente plana, que de luego es lo básico en un plan de movilidad, y además es un encanto poder pasear en bicicleta por este recorrido que estamos viendo. Bueno, pues hace un mes, no hace más de un mes que esto ha ocurrido. Bueno, pues esa queja o esa reclamación no ha sido atendida y se plantea, pues eso, construir en este momento una infraestructura de esa naturaleza, un tercer carril en este lugar. Bien, creo que es un tema que hay que repensar. Y muy brevemente, porque estoy fuera de tiempo, decir que creo que uno de los temas, a ver si sale la fotografía, sí. Uno de los temas que la ciudad tiene que abordar es este ámbito, lo que es el ensanche Heredia, con esta operación de edificios de uso terciario, de uso de oficinas que estaba previsto y cuyo concurso ha sido declarado desierto. Este es un ámbito que tiene o ha tenido el ensanche Heredia un grado de marginalidad importante, a pesar de estar situado justo en el corazón del centro histórico, incluso con un cierto grado de prostitución en las calles, por ejemplo. Y no sé si es debido a la hiperabundancia del uso terciario, del uso de oficinas, porque, bueno, pues este edificio que se ve aquí es el edificio de la antigua audiencia, y en su entorno se han creado muchos despachos de abogados, de profesionales, etcétera, etcétera, que a la hora de cerrar, pues hacen que el barrio sea un barrio desierto y quizás más propicio para esa marginalidad. Hay una iniciativa ciudadana que ha reclamado una intervención, hartos de quejas, y el ayuntamiento ha retomado eso y se está elaborando lo que es un plan especial de este entorno. Pero es un plan especial que tiene en cuenta lo que es el ámbito de la ciudad. Y está muy bien que se haga y probablemente se tendrá que hacer con rapidez para contemplar qué tipo de actuaciones sean necesarias para mejorar la calidad de vida de este ámbito. Pero, sin embargo, aquí hay algo que estudiar con un poco más de profundidad, y es justamente la relación con este borde litoral y, desde luego, con el tratamiento que tenga que tener la avenida principal. Yo creo que el ámbito natural debe comprender la fachada norte de la avenida principal e incluir lo que es todo el Muelle 4. Es el ámbito. Lo último, ya no, de verdad que ya cierro. Ya cierro. Sí. Frente a la propuesta del tercer carril, planteamos esto. Un carril bicicleta, una amplia acera y un carril bicicleta. Esto es lo lógico y lo barato, y lo que no despilfarra o derrocha dinero. Quiero poner... digo que tiene que ser la fachada norte de la avenida principal el ámbito del plan especial, porque este bulevar, que es un bulevar maravilloso, está destrozado por el tráfico, es una vía de tráfico permanente, pero a su vez tiene la particularidad de que el tratamiento de las aceras es algo increíble. Es decir, 2 niveles, yo creo que esto es difícil verlo en ningún sitio. 2 niveles y además con este grado de ocupación de MUPIs, de instalación de semáforos, con rampas de bajada para poder conectar las distintas alturas que tiene. Y esto es decir, que la comunicación de la ciudad para llegar al ensanche Heredia y para llegar a su vez al Muelle 4 está interrumpida por un bulevar que en su día fue una obra maravillosa y que hoy día pues es una auténtica barrera. Yo creo que la ciudad necesita no solamente reclamarle al puerto una incorporación de terreno, etcétera, etcétera, sino necesita pensar sobre sí misma si sus actuaciones pues son las más adecuadas para conseguir esa integración puerto-ciudad. Bueno, me he pasado el tiempo y muchas gracias.